soy Maite Álvarez, jefe de sección de hemostasia del Hospital Universitario La Paz y voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue el estado de arte en la hemofilia y los rare bleeding disorders en ISTH. La presentación de la que voy a hacer el resumen fue moderada por Lily Crabb y tuvo dos presentaciones hablando de la terapia génica y la última, bueno, pues hablando de la respuesta inmune a la factor 8. La primera presentación fue a cargo de Nadhwani, que sabéis que es el jefe de hematología del Royal Free y es el que presentó los mejores resultados al principio del 2011 en terapia génica. Comenzó su presentación haciendo un recuerdo de lo que es la terapia génica, de por qué la hemofilia es un excelente candidato para la terapia génica. Bueno, pues es una enfermedad monogénica, se debe a la pérdida de expresión de una sola proteína y con modestos incrementos de los niveles plasmáticos de la proteína deficitaria es suficiente para mejorar el fenotipo hemorrágico de los pacientes. Continuó hablando de los vectores más utilizados en terapia génica, los adenovirus asociados. Se utilizan esos, en su opinión, porque son los que tienen un mejor perfil de seguridad, porque se integran en el DNA episomal y hasta ahora eso era una ventaja, no se integran en el DNA nuclear, y se han utilizado múltiples serotipos con diferentes tropismos y diferentes inmunogenicidad. Posteriormente presentó los puntos claves por los que ellos tuvieron tan buenos resultados en su terapia génica. Hay tres cosas que hacen diferentes. Utilizan un serotipo diferente de adenovirus asociado, utilizan el 8. Como sabéis, la seroprevalencia, es decir, todas las personas que tienen respuesta inmune por haber pasado una enfermedad por un adenovirus asociado 8, es mucho menor que los que se estaban utilizando hasta entonces, que eran los adenovirus asociados 2. Además, ellos utilizan en el cassette que utilizan material genético complementario y tienen el adenovirus asociado 8, tiene un fuerte tropismo a nivel hepático y esto hace que se pueda infundir por vía periférica. En esta diapositiva resumió los resultados de las dos publicaciones que tienen de sus estudios en terapia génica. Sabéis que la publicación es del 2011. Reportaron 6 pacientes con 3 dosis diferentes, 2 pacientes en cada una de las dosis. Y en el 2014 presentan los resultados de 10 pacientes, porque añaden 4 o incluyen a 4 pacientes más en la cohorte de altas dosis. No tuvieron reacción en ninguno de los casos en el momento de la infusión. Como veis, los niveles de factor 9 fueron dependientes de la dosis utilizada y hay un seguimiento en algunos pacientes de aproximadamente 10 años. El sangrado, el fenotipo hemorrágico, el número de sangrados descendió en un 87%, el consumo de factor en un 66%, ningún paciente desarrolló inhibidor y no hay toxicidad grave a largo plazo. En cuanto a la inmunogenicidad mediada por linfocitos T, bueno, pues sabéis que ya lo han publicado, de 4 de los 6 pacientes que recibían la dosis más alta tuvieron una transaminitis. Esa transaminitis, elevación de las enzimas hepáticas, se produce alrededor de la semana 10 post-infusión y paralelamente a ese aumento de la transaminitis se produce destrucción hepática y por lo tanto pérdida de expresión del factor, pérdida de los niveles, pérdida del transgen y por lo tanto disminución de los niveles de factor 9. En todos los pacientes se resolvió con un curso corto de corticoides. Esta diapositiva para mí es la más bonita de todas las que puso. Recordar esta curva que todos conocemos del grupo de Utrecht, donde veíamos que los pacientes que tenían aproximadamente de un 3 a un 5% de factor, bueno, pues se reducían el número de sangrados drásticamente. Entonces él hace un paralelismo y dice: en los primeros estudios de terapia génica convertíamos a los pacientes, pasaban los pacientes de
hemofilia grave a hemofilia leve, pero con unos niveles bueno, pues entre un 5, un 3, un 5%. En los siguientes estudios, ensayos clínicos de terapia génica, utilizan un gen, un transgen mucho más potente, en este caso, en el caso del factor 9, el factor 9 Padua, de tal forma que los niveles pues, alcanzan alrededor de un 40%. Y ahora, bueno, pues tenemos un nuevo reto que es, bueno, pues una curación funcional de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Normalización de los niveles de factor 9, no tienen sangrados, estos pacientes no tengan sangrados espontáneos y no necesiten bueno, reemplazo con tratamientos con factor 9. Y esto fue presentado al día siguiente por Pratima Choudhury. Si hemos conseguido un mejor transgen para la hemofilia B, también se están haciendo intentos y ensayos clínicos con una mejora del transgen utilizado de factor 8 utilizado en hemofilia A, que son optimizaciones de los codones que se utilizan, que permite, bueno, pues unos niveles de factor, una expresión de los niveles de factor 8 de 10 veces más. Hizo mención a la terapia génica de Biomarin, bueno, pues utiliza el adenovirus asociado 5, también con una seroprevalencia baja. Tiene expresión terapéutica de factor 8 hasta pasados a 4 años. Se redujo en un 96% los episodios hemorrágicos, en ningún paciente desarrolló inhibidor y han completado la fase 3, los ensayos clínicos a fase 3 y están pendientes de que lo tengamos disponibles. Revisó en esta diapositiva otros ensayos clínicos de terapia génica abiertos en hemofilia A y concluyó diciendo que la terapia génica mediada por adenovirus asociado, bueno, pues, tiene un potencial de cambio de paradigma en el tratamiento de la hemofilia. Una simple infusión, bueno, pues reduciría los episodios de sangrado en el paciente con hemofilia, una mejor calidad de vida y hasta ahora con buen perfil de seguridad. La segunda presentación, bueno, pues corrió a cargo de Federico Mingocci, que es el CEO de Spark Therapeutic, que es, bueno, ahora, como sabéis, es bueno, pues una compañía que ha comprado Roche toda la fase de investigación. Comenzó hablando de los objetivos de la terapia génica, bueno, pues una simple administración, bueno, pues alcanzamos a niveles terapéuticos y una eficacia y seguridad a largo plazo, bueno, pues bastante importantes según los últimos estudios de terapia génica. En esta diapositiva, bueno, pues nos explicó un poco lo que son los adenovirus asociados a recombinantes que se utilizan como vectores, son adenovirus asociados que han perdido la capacidad infectiva y, bueno, que según los ensayos clínicos, tanto en modelos animales como en modelos humanos, bueno, pues han reportado un buen perfil de eficacia y de seguridad. Estos son todos los ensayos clínicos que están abiertos y que utilizan como vector los adenovirus asociados. Y dicho todo esto de resumen, comenzó a hablar de la respuesta inmune que pueden producir estos adenovirus asociados. Lo primero que producirían al infundir a los pacientes sería bueno, pues una respuesta de la inmunidad innata con las células natural killer, las células dendríticas, el complemento, la liberación de citoquinas y luego una inmunidad ya más sólida, adaptativa, con implicaciones tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Las partes de la terapia génica que pueden estimular la inmunogenicidad, bueno, pues fundamentalmente, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, son la caside de los adenovirus asociados. Y él dividía en, bueno, pues una serie de factores dependientes del huésped y una serie de factores dependientes del vector que estamos infundiendo. Dependientes del huésped, del paciente al que le estamos infundiendo, bueno, pues es súper importante, bueno, pues a la inmunidad preexistente, tanto de linfocitos T como de seroprevalencia de anticuerpos frente al adenovirus asociado que estamos infundiendo.
Y luego vector dependiente, pues va a ser muy importante el serotipo, bueno, la dosis del factor que estamos infundiendo, ya lo veis en los estudios de NAT-guanine, a mayor dosis, mayor inmunogenicidad. Esta es la inmunogenicidad que tiene o que tenemos en la población general frente a los diferentes adenovirus asociados. Como veis, bueno, pues tenemos más seroprevalencia, más inmunogenicidad frente al adenovirus asociado que a otros que se están utilizando ahora, como el adenovirus asociado 5 que está utilizando Biomarin, y al adenovirus asociado 8 que es el que utilizaba NAT-guanine. Además, hay que tener en cuenta que estos adenovirus asociados pueden tener reacción cruzada. Es muy frecuente que tengan reacción cruzada, que te hayas cogido una infección por un adenovirus, por ejemplo, por el adenovirus asociado 1 y tengas también anticuerpos contra el adenovirus asociado 2. Y esto va a hacer que sea difícil hacer una infusión, una terapia génica con uno de ellos. Y que a los pocos años, si ha fallado esa primera terapia génica, puedas hacer otra infusión con otro de ellos, porque hay que tener en cuenta que pueden tener reacción cruzada. Por lo tanto, tenemos la inmunidad preexistente, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. En la inmunidad preexistente se ha hecho mucho hincapié en los ensayos clínicos en medir la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente contra ese vector. Es uno de los criterios de exclusión, si tiene anticuerpos contra el factor, el vector, el adenovirus asociado que estás utilizando como vector para esa terapia génica, pero se hace muy poco en los ensayos clínicos para ver la inmunogenicidad que tiene el paciente mediada por el linfocitos T. Y esto es lo que puede hacer que haya diferente respuesta entre unos pacientes y otros. Y que unos pacientes mantengan la respuesta y otros pacientes no la mantengan tanto tiempo. En cuanto a la inmunidad innata, que nos daría la toxicidad aguda por la liberación de citoquinas, bueno, pues de todas las células implicadas en la inmunidad innata, como los natural killer, bueno, pues no se han descrito, la verdad que afortunadamente muchas reacciones alérgicas o muchas reacciones en el momento de la infusión de la terapia génica. Es tolerada, la verdad que bastante bien por los pacientes. Y en cuanto a la inmunidad adaptativa, quizás sea el caballo de batalla y bueno, pues lo que tenemos hay que solventar en el futuro. Sabéis, como os decía, que en la semana 10 más o menos una gran proporción de pacientes hacen una elevación de transaminasas, una citotoxicidad mediada por linfocitos T, que hace que baje la concentración de factor del transgen, del factor 9 en este caso a nivel periférico, y que la mayoría de los pacientes necesiten un curso más o menos largo de corticoides. Y además otra de las dificultades es que si haces una terapia génica con un adenovirus, bueno, pues por ejemplo con el adenovirus asociado 2, bueno, pues al poco tiempo aumenta mucho el título de anticuerpos que tiene el paciente contra ese adenovirus, con lo cual es difícil que puedas volver a hacer una terapia génica con ese mismo vector. Esta es la diapositiva resumen de lo que os he dicho. Bueno, pues a corto plazo nos preocupan los anticuerpos neutralizantes y la pérdida de eficacia, y a largo plazo que el paciente va a desarrollar, va a aumentar muchísimo el título de anticuerpos y va a ser casi imposible hacer una readministración. Por lo tanto, las investigaciones están centradas en disminuir esa respuesta inmune para hacer que tengamos a más candidatos y que podamos, bueno, pues, que el paciente mantenga los niveles que está produciendo de la proteína deficitaria, y que podamos bueno, pues infundir, hacer una nueva infusión si el paciente lo necesita. ¿Qué posibles estrategias se están utilizando? Bueno, pues inmunosupresión farmacológica, bueno, pues programas de plasmaféresis o inmunoabsorción y modificación de vectores para que sean menos inmunógenos.
Me pareció muy bonita de las estrategias que contó esta, que es bueno, pues una endopectidasa producida por el Streptococcus pyogenes, y que lo que hace es que degrada, bueno, degrada las inmunoglobulinas, bueno, hace una proteólisis a nivel de la unión de la fracción variable y la fracción constante, de tal forma que reduce la inmunogenicidad en el paciente. Y esto lo han probado tanto en ratones, en modelos murinos, como en macacos, con muy buenos resultados. El resumen de su presentación es que, bueno, pues, la respuesta inmune al adenovirus asociado ha sido observado a lo largo de todos los ensayos clínicos, que nuevas estrategias bueno, pues, deberíamos utilizar nuevas estrategias para disminuir la seroprevalencia, como por ejemplo esto que os he contado de la endopeptidasa, y poder tener más candidatos a la terapia génica y poder readministrar o hacer una segunda terapia génica en los pacientes que pierdan, bueno, pues que pierdan la respuesta. Y ya para terminar, la tercera presentación, bueno, pues versó acerca de la respuesta inmune al factor 8 en hemofilia. Bueno, pues el encargado fue Sebastián Lacroix, y nos habló de, bueno, empezó haciendo esta diapositiva que la utilizó como índice como índice de su presentación. Bueno, pues el 70% de los pacientes a los que infundimos a factor 8, una hemofilia grave, son tolerantes al factor, no desarrollan inhibidor, y ese 25 o 30% hay un 25 o 30% que sí lo desarrolla, y se centró en estudiar ese 25 o 30%. Aquí veis esta diapositiva que está sacada de un trabajo de Samantha Go, como a nivel, bueno, pues entre los 20 y los 30 días de exposición, bueno, pues la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra el factor 8 y células, bueno, y linfocitos T, pero no neutralizantes, como os explicaré a lo largo de la presentación. Solamente, bueno, pues este 30% sí que van a tener anticuerpos neutralizantes, y son los que llamamos anticuerpos, bueno, son los que llamamos pacientes que desarrollan inhibidor. Para que se desarrolle el inhibidor es fundamental que la célula presentadora de antígeno que ha captado el factor 8 se produzca una maduración de esta célula presentadora de antígeno. Para que se produzca una maduración de esta célula presentadora de antígeno tiene que existir diferentes, lo que llamábamos antes, señales de peligro. Y esto hace que unos pacientes desarrollen inhibidor y otros no. La verdad es que desmontó toda la teoría de las señales de peligro de la que siempre hemos hablado. Bueno, pues fue desmontando una a una. Bueno, pues revisó la dosis de antígeno, la vacunación, la hemólisis y el sangrado agudo. Bueno, pues para la dosis del antígeno citó dos trabajos. Este primer trabajo en el cual se ve que, bueno, pues en un modelo murino con bueno, ratones knockout para el gen del factor 8, se vio que a medida que se le iba poniendo más dosis más altas y más dosis de factor, desarrollaban más, la probabilidad de desarrollar inhibidor era más alta. Y el segundo trabajo que citó para justificar bueno, pues que la dosis de factor produce un aumento del riesgo de desarrollo de inhibidor fue el trabajo de Samantha Go del grupo Rodin, en el cual se veía que aquellos pacientes que recibían factor durante más de 3-4 días y a dosis de más de 50 unidades kilo, tenían hasta 3 veces más riesgo de desarrollar inhibidor. Sin embargo, dice, bueno, ¿y por qué si la dosis es importante para el desarrollo de inhibidor, por qué utilizamos altas dosis para conseguir la tolerancia? Bueno, pues habla de la teoría de la continuidad. Si administras altas dosis pero de forma continua, no estimulas tanto el sistema inmune como si estás tratando justo ahí un episodio agudo con altas dosis pero recortado en el tiempo. En cuanto a la vacunación, lo desmontó por completo, no es una señal de peligro y lo demostró con estos dos trabajos. El primero del ICRAP, en el cual se dice, bueno, se demuestra que en un modelo murino demuestra que aquellos ratones que recibían la vacunación contra la gripe tenían menor tasa de inhibidor, tenían menos incidencia de desarrollo de inhibidor que aquellos que no lo recibían. Y lo mismo con la triple vírica.
Y el segundo trabajo que citó para desmontar que la vacunación sea una señal de peligro fue el del grupo PETNET, en el cual en el estudio retrospectivo ven que bueno, no es una señal, no administraban concomitantemente las vacunas y el factor 8 y no era un factor de riesgo para el desarrollo inhibidor. La tercera señal de peligro que describió bueno, pues, fue la hemólisis y el sangrado agudo, donde él ha investigado mucho y presentó resultados muy interesantes. Coge un modelo murino con ratones knockout para el gen del factor 8 y lo que va a hacer es inyectar bueno, pues, de forma intravenosa la ferrimetil protoporfirina 9. ¿Vale? El grupo hemo y lo inyecta en el día -1, al día siguiente pone factor 8 y bueno, así 3 semanas y luego hace una determinación de los anticuerpos que tienen estos ratones. ¿Qué ocurre? Que el grupo hemo bueno, pues se hace una hidrólisis por la HO1 y bueno, pues hace una hidrólisis del grupo, la hemooxigenasa 1 hace una hidrólisis del grupo hemo y lo descompone en iones ferroso, monóxido de carbono y biliverdina. Bueno, pues el monóxido de carbono y la biliverdina tienen un importante potencial antiinflamatorio. Y esto es muy importante porque ve que aquellos ratones a los que había infundido el grupo hemo, pues curiosamente por este importante potencial antiinflamatorio se produce una reducción muy importante de los anticuerpos contra el factor 8. Y para ver el papel que tiene el sangrado agudo en la inmunogenicidad, bueno, pues hace estos experimentos, bueno, pues en ratones, bueno, pues lesiona una de las articulaciones, una de las rodillas y ve, bueno, pues los lesiona con una aguja y ve que en el día +1 hay una hemartrosis y en el día +14 una artropatía. Y bueno, como lo mide el diámetro de la articulación y como grupo control utiliza pues la rodilla, la otra rodilla, hace la rodilla izquierda y utiliza como el grupo control el diámetro de la rodilla derecha. Y observa que estos ratones que han sido lesionados y que han sido tratados con factor 8, bueno, pues que ni la hemartrosis ni la artropatía representan un riesgo para desarrollo de anticuerpos inhibitorios contra este factor 8 que estamos poniendo concomitantemente para resolver el hemartros. Por lo tanto, se quedan desmontados todo lo que hablábamos en la profilaxis del grupo de Bremen de las señales de peligro. La dosis de antígeno dice, bueno, pues sí o no, porque luego en la inmunotolerancia sí que ponemos dosis altas, aunque es continuo, bueno, podría estar justificado. La vacunación, desde luego, no es una señal de peligro, se puede vacunar a los pacientes a la vez que le pones que está recibiendo sus infusiones de profilaxis. La hemólisis no es una señal de peligro y que el paciente tenga un hemartros o una artropatía tampoco es una señal de peligro ni va a ser una mayor inmunogenicidad para que desarrolle anticuerpos contra el factor 8. Y se centra, bueno, pues si todo esto se ha desmontado, vamos a centrarnos en otras cosas que pueden influir. Y bueno, pues nos presenta algún trabajo de polimorfismos en los genes que regulan el sistema inmune como la interleuquina 10 o el TNF-alfa y cómo estos polimorfismos en los genes que regulan el sistema inmune podrían conferir al paciente un mayor riesgo de inmunogenicidad o no. Y bueno, concretamente nos presenta uno de sus trabajos, bueno, pues a polimorfismos en el gen promotor de la hematoxigenasa 1, parece que sí que podría estar relacionado con un aumento de inmunogenicidad en los ratones que tienen esos polimorfismos. Y ya para terminar, bueno, pues empieza a repasar todos los escenarios que tenemos. Bueno, puede ser que el paciente esté recibiendo el factor y no haga inhibidor, un paciente con una hemofilia grave que esté recibiendo factor y no haga inhibidor, que es el 70% de los casos.
Puede ser que haga un inhibidor transitorio, que desaparece al cabo de un tiempo sin hacer ningún tratamiento, y esto él dice nos da una idea de la plasticidad del sistema inmune. Puede ser aquellos pacientes que están en edades extremas de la vida, o pacientes añosos que describía Hay en su publicación del Reino Unido, que en la sexta década de la vida han sido tolerantes siempre al factor y de repente pues su sistema inmune pierde esa regulación y vuelven a hacer un inhibidor. Y luego, pues esto que siempre nos ha fascinado a todos y que no hemos encontrado mucha respuesta: ¿por qué dosis altas? Que él dice que es por el fenómeno ese de continuidad, que son siempre dosis altas, no como en un hemartos que tratas 3 días con dosis altas y puedes estimular el sistema inmune, porque esas dosis altas pueden hacer que un paciente con inhibidor, pues aborremos el inhibidor. Y para explicar todo esto con su teoría, pues nos lleva a el reconocimiento inmune del factor 8 en personas sanas. Dice que para alcanzar la tolerancia de todas las proteínas, pues lo que hacen personas que no tienen hemofilia y no desarrollan inhibidor, lo que se hace es eliminar las células autorreactivas, como los linfocitos T o los linfocitos B, en médula ósea y en el timo, o bien que esas proteínas no sean captadas por las células presentadoras de antígenos, o bien que el sistema regulatorio con linfocitos T helper o B helper estén actuando correctamente, ¿no? Entonces lo que pasaría que pues esas proteínas que empezamos a recibir, pues sí que van a producir cierta inmunogenicidad, porque se ha visto en sujetos sanos que sí que hay anticuerpos contra el factor 8 y también hay anticuerpos naturales contra el factor 8 y también hay linfocitos B y linfocitos T, pero son neutralizados o bien con anticuerpos antibiotipo o bien con los linfocitos T reguladores que funcionan adecuadamente. Y eso es lo que ocurriría en aquellos pacientes con hemofilia grave que no desarrollan inhibidor. Es decir, que los pacientes que no van a desarrollar inhibidor, que es la gran mayoría, pues van a neutralizar esa pequeña inmunogenicidad que ha producido el factor 8, pues si ha producido anticuerpos IgG contra el factor 8, pues lo van a neutralizar con anticuerpos antibiotipo, y si ha producido una respuesta mediada por linfocitos T, lo van a neutralizar con linfocitos T reguladores. Y con esta diapositiva, a modo de resumen, pues finalizó su presentación. Por lo tanto, nos desmontó todo lo que llevábamos años hablando de las señales de peligro. Parece que no son tales. Se puede vacunar a los niños a la vez de poner factor 8, el sangrado o la hemólisis tampoco sería una señal de peligro. Y nada más, espero que os haya servido y que disfrutéis del resumen.